Yo siempre he dicho que prefiero ser un mal poeta a no ser poeta. Esa es una cosa que es como una especie de modus vivendi. Porque decía Armando Rojas Guardia que para hacer poesía había que vivir poéticamente. Si no se vivía poéticamente, muy posiblemente el resultado de la poesía iba a ser de algún modo falso o no iba a estar inspirado en una especie de axioma propio, espiritual de la cosa poética. Hay que entender, bueno, que Armando Rojas Guardia era una especie de monje de la poesía. Por su característica religiosa, Armando era católico, pero era un católico sui generis, era un católico que criticaba el catolicismo, que repensaba el catolicismo. Estudió en Friburgo, no sé si se pronuncia adecuadamente esa ciudad, Friburgo, en un conservatorio allá, y al no gustarle mucho el ambiente europeo de esos monjes, decidió estudiar o hacer sus estudios como seminarista, no sé cómo se llamaría eso, en Nicaragua con Ernesto Cardenal, por ejemplo. Cuando se dio cuenta de que su homosexualidad, es decir, su deseo de realizar su homosexualidad, que no la había realizado hasta ese entonces, era mucho mayor que el compromiso del celibato al cual se le estaba imponiendo, decidió no engañar a Dios, sino renunciar a su juramento, ¿no? Entonces, para no engañar al Dios en que creía muchísimo, decidió renunciar al seminario y entregarse a la exclusiva y maravillosa vida de poeta, que fue todo lo que hizo el resto de su vida. En el interín, para intentar curarse la homosexualidad, y eso lo ponemos entre comillas, recibió muchos tratamientos psiquiátricos, entre ellos hasta el electroshock, ¿no? Porque en algún momento de su juventud siempre estuvo claro de que le gustaban los hombres, pero también estaba claro de que quería servirle a Dios y que para muchas personas en la iglesia eso era el más terrible de los pecados. Entonces buscó ayuda y a veces esa ayuda no lo ayudó mucho. Él decía que él era un triple excluido. Armando decía que era homosexual, que era loco, porque durante toda su vida, después de como resultado del electroshock, de la sesión de electroshock que sufrió, quedó tomando antipsicóticos, y decía que era católico, que era cristiano, que era creyente, y que las tres cosas lo convertían, lo excluían del mundo, ¿no? Lo alejaban de un mundo, digamos, cada vez más banal, más superficial, de un mundo cada vez más normado por una normalidad que finalmente no sabemos cuál es. Y quizás la única cosa que ahorita lo incluiría sería la homosexualidad, que es mucho más aceptada que en 1974, cuando él decidió abandonar el seminario. Pero sin duda su idea de que la poesía había que vivirla, no solo escribirla, sino que había que vivirla, nos hace pensar que ser poeta, más allá de la construcción de el poeta es el que escribe poesía, bien podría ser un oficio en sí mismo. Es decir, no solamente escribir poesía nos hace poetas, sino que vivir poéticamente puede darnos esa experiencia. Hay un libro del otro escritor venezolano que falleció recientemente, Reinaldo Pérez So. El libro se llama El taller de Aquilino, si mal no recuerdo, o de Aquino, de Aquino, ahorita no me acuerdo bien. Y es un libro de prosa delicioso, ojalá ustedes lo puedan conseguir alguna vez. Yo no lo tuve en una edición completa,
lo leí en la antología que publicó Monte Ávila, editores de Perezó, y allí leí fragmentos de ese libro. Pero es un libro delicioso donde una especie de maestro, de gurú de la literatura, en sentencias va dando ideas muy interesantes de la literatura, ¿no? de la poesía. Entonces, por eso el taller de Aquilino, ahorita no recuerdo el nombre que le pone a ese personaje, es ese personaje, esa especie de máximas que va dando este personaje que dirige un taller literario. Y una de las cosas que decía ese libro era que los talleres de literatura debían ser frecuentados por muchísimas personas, porque quizá no terminaban siendo poetas los que fueran a esos talleres de poesía, pero estaba seguro de que si alguien escribía poemas, aprendía a escribir poemas en un taller de literatura, terminaría siendo un buen odontólogo o mejor odontólogo de lo que ya era, o terminaría siendo un mejor ingeniero o un mejor psicólogo o un mejor ser humano en general, ¿no? Porque la poesía nos hace mejores, y si metes a la poesía dentro de tu vida, evidentemente vas a ser una mejor persona y finalmente vas a ser el mejor de lo que tú hagas. Y posiblemente salga algún poeta de los talleres de poesía, pero lo más importante es que salgan buenas personas de los talleres. Todo esto viene al tema del taller de hoy. Hoy quisiera que esta primera parte la dedicáramos a intentar definir qué es lo que hace que un poema sea bueno. Es decir, cómo podemos determinar cuál es un buen poema. Yo he venido esquivándole siempre a la idea de dar, razones objetivas de qué es la buena poesía, porque evidentemente nos podemos sorprender de que no siempre esas reglas caben para todos los poemas. Y siempre sale alguien y nos dice, bueno, el poema tal, del poeta tal, contradice todo eso que tú acabas de decir. Y es bueno que lo contradiga, y por eso es tan malo dar generalidades en ese sentido. Pero sí hay algunos elementos que nosotros podríamos compilar para entender la línea, el límite entre un buen poema, un poema regular y un poema malo. O hasta podríamos nosotros intentar comprender qué es lo que hace que un gran poema sea un gran poema. Es decir, ¿por qué uno lee un libro de Pablo Neruda como La Tercera Residencia, que es un libro maravilloso, y uno lee en La Tercera Residencia, uno lee un poema genial como Oda a García Lorca, Oda a la muerte de García Lorca, que es un poema extensísimo, tendrá 4 o 5 páginas, no sé. A mí me encanta leerlo en voz alta. Quizás los que me han visto en La Bohemia se recordarán de cómo cuando consigo ese poema lo leo, porque es un himno al amor, que sentía al amor, como dice el propio Pablo Neruda, el amor de este macho machista, ¿no? Es decir, que amaba a su amigo Federico García Lorca y que se entera de su muerte. Pero en ese mismo libro hay un poema como, en La Residencia hay un poema como Walking a Road, ¿no? Sucede que me canso de ser hombre, ¿no? Un poema mucho más condensado y que de algún modo explica cómo funciona el silogismo moderno de Pablo Neruda. O como en ese mismo libro hay un poema como Barcarola. Es un hermosísimo poema de Pablo Neruda que está inspirado posiblemente en esas canciones, en las barcarolas, que son las canciones que cantan estos tipos que van en las góndolas de Italia, ¿no? Y posiblemente está vinculado con la ópera italiana o con cualquier cosa, pero es un excelente poema, muy rítmico, lleno de imágenes surrealistas. Y uno recuerda esos 3 poemas de ese libro, que tiene 60 poemas. Y uno dice, ¿por qué 3 poemas de este libro son tan sobresalientes de un gran poeta? Es decir, Pablo Neruda, cuando escribe ese libro, tendría mi edad, 35 años, 32 años. Ya había escrito, ya había salido de
de Chile huyendo, ya había escrito Confieso que he vivido, que es su libro de los 35 años, es decir, cuando publica ese libro tendrá, no sé, 35, 36 años, y ya es un hombre que está en el oficio de escritor. Pero ¿por qué hay poemas que son extraordinarios y hay otros poemas que no lo son? ¿O por qué a veces, si alguien quiere, por ejemplo, copiar el estilo de este escritor Carrión, que escribe El seminarista de los ojos negros, que es un poema narrativo, ¿no?, que cuenta la historia de una muchacha que cose y que ve pasar unos seminaristas y que se enamora de uno de los muchachos? Entonces cuenta toda una historia este poema, pero la rítmica del poema es fabuloso. Y uno dirá, bueno, comparado con la inventiva de Neruda en La tercera residencia, que tiene esas imágenes fulgurantes, surrealistas, que uno no sabe por dónde agarrarlo, que parece un... Ustedes vieron Animales fantásticos y cómo atraparlos, esta película inspirada en Harry Potter. Bueno, ahí hay un animal que se llama un Oscurials, creo que tiene así, que es muy inatrapable y rompe todas las cosas. Es como el alma de un niño que está atado a un monstruo muy feo. Pero esa cosa así inatrapable, sin forma, que logró el cineasta, bueno, construir. Yo pienso que así es la poesía surrealista de Pablo Neruda. Es decir, cómo tú agarras un poema, no tienes por dónde agarrarlo, si me tocara graficarlo. Y en cambio el otro cuenta una historia y tiene una métrica y tiene un ritmo, y tú dices, bueno, ¿y por qué no hay 1000 poemas como este? De la métrica y del ritmo, si tiene una receta y se nota la receta. Es decir, cuando tú ves, tú sientes dónde están las caídas, tú sientes dónde está la historia, tú te das cuenta de lo que está pasando. Es decir, el hombre está mostrando, se le ve la carpintería, se le ve el trabajo, se le ve el trabajo de ebanista. Pensemos, yo no sé si pasarán los pianos, cuando tú ves un piano que está perfecto, tú dices, bueno, este hombre, el que hizo este piano lo trabajó. Es decir, estos tuvieron, no sé cuánto tiempo pasan haciendo unos pianos a mano, porque hay pianos que los hacen completamente a mano, ¿no? Y tú dices, bueno, esto es una belleza, de obra de arte, de la artesanía de hacer la cosa. Y sucede con algunos poemas rimados, pero si fuese tan fácil hacerlos, habrían 100 o 200 poemas iguales que eso. Por eso es cuando uno agarra un libro como el repertorio poético de Luis Edgardo Ramírez, donde están un montón de poemas rimados, finalmente uno dice, no todos son tan buenos. ¿Por qué no todos son tan buenos? Es decir, evidentemente hay uno que otra de esas historias que son sumamente conmovedoras. ¿Quién no se conmueve con Reír llorando de Juan de Dios Pesa, ¿no? Es el poema de Garrit, que es un poema rimado y cuenta una historia y es verdaderamente conmovedor. O aquel poema de Andrés Eloy Blanco, creo que también está allí, el de La Hilandera, ¿no? La hilandera hilaba. Y entonces tú dices aquella musicalidad en la que uno se mete, pero a pesar de que uno entienda que lo que te atrae es la musicalidad, que no son las páginas de la poesía moderna, donde te atrae, bueno, la inventiva y la imaginación voladora de estos poetas, uno dice, evidentemente hay algo que los hace ser grandes poemas. Y esa pregunta, creo que es una pregunta que todos los que alguna vez hemos querido escribir poesía tenemos que hacernos. Es decir, ¿por qué hay poemas que son mejores que otros? ¿Por qué hay composiciones que son mejores que otras? Pensando en el piano, de nuevo que está aquí mi amigo Robinson, que ha estado con pianos toda su vida, porque su papá también era músico y estaba vinculado con el mundo de los instrumentos y le enseñó este oficio que hace Robinson. Leíamos en unas cartas que escribía Beethoven. La gente se quejaba de que Beethoven componía una música que era muy difícil de tocar. Entonces le pedían cosas que fueran más sencillas, por favor, porque la duquesa tal quiere tocar el clavicordio con una nota con una composición suya, o fulano de tal quiere favorecerlo y para eso quiere que usted le componga una cosa.
Y el hombre respondía con la arrogancia que parece que lo caracterizaba, respondía diciendo: yo solo escribo para personas que son genios en la interpretación. Solo escribo para el mejor intérprete del cello. Es decir, el tipo tiene unas composiciones para cello que uno les escucha y son verdaderamente brillantes. Pero resulta que en el momento que las compuso no había ningún chelista que las tocara, porque no había nadie con el talento y la destreza técnica lo suficiente para asumir ese reto. Es decir, el tipo se planteaba tocar al piano donde casi que era el único que podía tocar con esa perfección, porque eran verdaderamente complejas sus composiciones. Entonces, quizá en la poesía hay algo de eso. En el momento en el que nosotros vamos a preocuparnos por escribir un poema o por publicarlo finalmente, porque cuando lo estamos escribiendo estamos como en otra cosa, cuando estamos armando el poema definitivo, debemos preguntarnos, evidentemente este poema, estoy escribiendo un poema quizá para que sea fácil de leer, para que cualquiera lo entienda, para que esté, como pasa en la política, ¿no? Una de las máximas hitlerianas, es decir, nazistas, que ha llegado hasta el momento, que la impuso el ministro de propaganda nazi, ¿cómo era que se llama este señor? Goebbels. Goebbels decía que el mensaje del orador debía ser entendido por el más ignorante de los miembros del auditorio. Entonces, esto era una información importante para el orador, porque el orador tenía que conocer al auditorio. Es decir, si yo sé que son estudiantes de un taller literario, bueno, hablamos de literatura a un nivel grande, pero si me voy al barrio chino en Julio no me puedo hablar de literatura. Tengo que buscar a la persona que sea más ignorante, planteaba Goebbels, del auditorio, y voy a dar un discurso para ese nivel. La poesía está obligada a darse a entender, es decir, la poesía está obligada a expresarse de una forma fácil. Es una de las preguntas que por lo menos yo me he hecho muchísimas veces, y que cada vez que encuentro que alguien se hace esas mismas preguntas, me gusta dilucidarlas con esas personas. Y evidentemente ahí viene el gran tema de hacia quién y por qué estamos escribiendo, cuál es el motivo de escribir, que viene siendo una pregunta sin respuesta. Hay libros enteros sobre esto. En Venezuela se publicó un libro, ¿Por qué escribimos?, ¿no? No sé si alguna vez alguno de ustedes lo vio, un libro de los años 80, donde se entrevistaba a 45 escritores venezolanos y la pregunta era esa: ¿por qué escribes? Y esa persona respondía en 2 o 3 cuartillas de por qué escribía, su por qué. Yo hice un programa de radio hace 2 años donde entrevisté a 12 o 15 escritores y le preguntaba que por qué escribían. Y muchísimas personas te responden: bueno, escribo para dejar un legado, ¿no? La idea de dejar un legado, un testimonio, algo de lo que soy para el futuro, es decir, una especie de mensaje dentro de la botella, que siempre comparo la literatura con el mensaje dentro de la botella. Hay otras personas que decían que escribían para sí mismos, que realmente no escribían para que los otros lo leyeran. Pensemos en Emily Dickinson, la gran poeta norteamericana. La gran Emily Dickinson, que dejó escritos que serán 160 y tantos poemas, es lo que hay de Emily Dickinson. Ella escribió más de 3.000, pero antes de morir los destruyó, porque los escribió para ella. Los que se salvaron fueron los que envió por cartas. Se los enviaba a un amigo y este iba haciendo copias, y ella le pidió que destruyera todo, y el amigo no lo destruyó. Entonces, lo que se salvó de Emily Dickinson fue unas cosas que se salieron de su control, pero su verdadera obra poética, su búsqueda de la poesía, su idea de la poesía, que fue revolucionaria para el momento literario de los Estados Unidos, porque en ese momento se estaba escribiendo en inglés norteamericano una poesía totalmente aburrida y terrible, mientras Emily Dickinson, encerrada en su cuarto, siendo una solterona sin haberse casado, con un amor que nunca se desarrolló, bueno, logró desarrollar un mundo interior tan maravilloso que es reconocida como la mejor de su época, a pesar de que nunca fue leída en su época.
Entonces hay otros que podrían decir que escriben pensando en Rilke. Yo les invité a que leyeran las cartas a un joven poeta, que Rilke le plantea al joven cadete, le dice, bueno, si usted puede pasar un día o una semana sin escribir, deje de escribir. Pero si es una necesidad compulsiva, es decir, usted está comprometido a escribir, tiene una obsesión con esto, bueno, dedíquese a escribir y siga con el hilo de su pasión. Entonces hay gente que dice, bueno, es que es una compulsión, es algo que no puedo evitar. Si pudiera evitarlo, evitaría. Me dedicaría a pintar techos, no sé, a hacer algo que me dé de comer, en vez de estar escribiendo poesía. Todas estas reflexiones nos vienen a pensar, nos ayudan a pensar en el por qué nos preocupamos por hacer buenos poemas, que es el trasfondo de todo esto. Si queremos determinar qué es un buen poema y qué es un mal poema, entonces debemos preguntarnos por qué quiero escribir un buen poema. Es decir, si yo le escribo un poema, ahí está ese famoso poema del poeta merideño trinitario Miguel James. Miguel James es un negrito de Trinidad que muy joven, niño, o sus padres, no lo sé con precisión, creo que nació en Trinidad, vivió en Mérida, es decir, es un merideño de Trinidad, un negrito con rastas. Él tiene un libro, una antología maravillosa, que no sé si se conseguirá, tengo mucho tiempo que no la veo suelta por allí, que se llama Mi novia Ítala y otras novias. Mi novia Ítala come flores y otras novias. Es su antología completa, de su poesía completa, la publicó Mucuglifo. Es un libro enorme con 6 o 7 poemarios que había publicado Miguel James, y él tiene un poema allí que a mí me parece fabuloso. Tiene 2 que a mí me gustan mucho y que me lo sé de memoria, pero hay uno que dice, si escribes un poema de amor para enamorar a una muchacha, ahí ven el taller literario, ¿no? Si escribes un poema de amor para enamorar a una muchacha, el objetivo de ese poema de amor no es sufrir tú, sino tienes un objetivo de enamorar a una muchacha, y la muchacha no se enamora, has escrito un mal poema. Si escribes un poema de amor para enamorar a una muchacha y la muchacha te da un beso, has escrito un buen poema. Pero si escribes un poema de amor para enamorar a una muchacha y la muchacha hace el amor contigo, has escrito una joya del saber y la ciencia. Es decir, has logrado tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo de escribir un poema? O un buen poema. Porque si escribes un mal poema para enamorar a una muchacha y la muchacha no se enamora, no cumpliste con el objetivo que te propusiste, que fue enamorar a la muchacha. Hay un poeta que trajimos reciente a la Feria del Libro, recién, Beltrán Vallejo. Beltrán escribió, nunca había escrito poesía, o nunca había publicado poesía, era su primer poemario publicado. Ya le habíamos publicado nosotros un par de novelas a Beltrán. Y cuando murió su esposa, después de 25 años de estar juntos, escribió En el centro de la nada por culpa de la muerte de Elis, que se llama el poemario. Y escribió ese poemario para homenajearla a ella, por supuesto, pero también para intentar esa herida insufrible de la muerte del ser amado, intentar cicatrizarla, ¿no? ¿Por qué es poesía lo que hace Beltrán y no es la simple catarsis, que no es tan simple, que le pediría un psicoanalista a una persona que esté pasando por un proceso como ese? Evidentemente porque el objetivo de Beltrán no era un objetivo terapéutico, sino que era un objetivo estético, literario. Beltrán viene escribiendo literatura hace un tiempo y él decidió construir con palabras un homenaje a su esposa y que ese homenaje lo ayudara a él mismo. Es decir, decidió construirse una tabla de salvación. Y lo mismo podríamos decir de una de las grandes obras de la literatura en español, Las coplas a la muerte de mi padre, Jorge Manrique. Y allí podríamos entonces empezar a darle sentido. Bueno, las elegías sirven para esto. Las grandes elegías
parten del dolor genuino de alguien que ha perdido a un ser amado, un ser querido, un gran ser querido, y han utilizado el arte, su oficio, para construir algo que, y ahí es donde quizás viene otro de los objetivos, otro de los preceptos de por qué escribir un buen poema, algo que sobreviva al día a día, ¿no? Y esa es la apuesta del mensaje dentro de la botella. No sabemos lo que va a sobrevivir. Muchos de los escritores hoy muy celebrados, muy celebrados, están verdaderamente olvidados. Hace 50 años, ¿quién podía ser el bestseller más importante? ¿O quién podía ser el mejor y más grande escritor de la literatura norteamericana o de la literatura venezolana? ¿O qué se estaría publicando que sería recordado y celebrado? Y hoy, evidentemente, no es ni recordado ni celebrado, ni tiene un tweet, ni nadie se preocupa por ello. Lo mismo pasarán con los cantantes y con los pintores y con todos los artistas. El tiempo va a poner las cosas en su lugar. Pero somos nosotros los responsables de nuestra obra artística, y cuando le damos a esos sentimientos una intención estética, es decir, una intención artística, una intención poética, diría Octavio Paz, ¿para qué queremos un pensamiento filosófico? Es decir, ¿para qué hablamos de estética si tenemos un pensamiento poético? Entonces, cuando le damos una intención poética a esos sentimientos, estamos construyendo algo que queremos apostar a que nos continúe. Y si lo hacemos mal, tenemos la mayor certeza de que no va a llegar muy lejos. Por eso es nuestro deseo quizás de aprender a hacer un buen poema, de aprender a hacer un buen cuento, de poder aprender a hacer una buena pieza literaria, porque queremos que esa criatura, pensando en los hijos de nuestro ingenio, lleguen al punto en el que caminen solos, en que no tenga que andar yo por ahí presentándome diciendo, mira, este es mi libro, para que lo leas, ¿no? Sino que el libro por sí solo le llegue a alguien. Yo tuve el placer, por ejemplo, estaba un día en Vivas, hace, no sé, 12 años, tomándome una cerveza, y el cantinero, un muchacho como de 19 años, era menor que yo, me dijo, ¿tú escribiste a puro despecho? Y yo, ay, coño, es que me dejó mi novia y me dijeron que leyera tu libro. Entonces, bueno, el libro consiguió su rumbo y le llegó a alguien por otro lado. Lo cierto es que si lo hacemos bien, estoy seguro de que los libros, a los libros les salen paticas, a los libros se mueven de una biblioteca a otra. Por eso es tan importante imprimir libros. Yo insisto en que el libro digital es un libro egoísta. El libro digital es un libro difícil o imposible de prestar. Porque, bueno, después de que está en tu carpeta de biblioteca digital, ¿cuándo tú reproduces esa carpeta de biblioteca digital o a quién se lo vas a reenviar? Eres muy poco la manera en la que se puede reproducir. Y ese es el libro pirata. Imagínate el libro que compras en Kindle, o que compras en Amazon, o que compras en Google Play Books. Es decir, son libros que son intransferibles para ti. Es una única lectura, solamente tú los puedes leer. Cuando tú te mueras, ¿quién va a abrir tu cuenta de Google para leer los libros que compraste? Nadie. Entonces son libros muy egoístas. En cambio, la biblioteca de Robinson ha sido saqueada centenares de veces. ¿Cuántos libros no se han llevado de tu biblioteca o de la biblioteca de mi amigo Alirio? Alirio, ¿cuántos libros extrañas? Yo extraño libros. Ahorita pensaba en el libro no sé qué suerte haya tenido el libro de Miguel James, porque el otro poema de Miguel James que me gusta se llama Trampas. Y dice, por un libro de poesía escrito durante 10 años, en el premio literario me dan 10.000 bolívares. Por un coíto con una prostituta del Doral de 10 minutos, me cobran 10.000 bolívares. Yo creo que alguien me está haciendo trampas. Eso es todo. Pero le da sentido son textos metapoéticos, ¿no? Es decir, que hablan sobre el problema de la poesía. Bueno, cuando uno estudia letras, uno cree que, por lo menos estudia letras aquí en la Universidad del Zulia, uno cree que va a encontrar respuestas a todas las preguntas que tiene.
No quiero desanimar a nadie de estudiar letras, todo lo contrario. Cada vez estoy intentando que más gente estudie letras. Yo creo que Gildardo debería estudiar letras. Tú eres un hombre de la academia, te gusta la universidad, ¿qué te costaría estudiar otro poquito? Alguna vez quisimos hacer un plan para egresados de letras. Es decir, que la gente estudiase nocturno durante 2 años y recibiesen el título de letras. Aquellos que tuviesen ya un TSU o tuviesen una profesionalización para recibir el título de letras. Nunca se dio, lamentándolo mucho, el poeta Carlos Demar Pérez no logró eso, y la gente que está ahorita en la Escuela de Letras no tiene ganas de hacer nada. Pero algún día habrá un plan para egresados y supongo que la Escuela de Letras volverá a florecer de gente estudiando letras y habrá más licenciados en letras en la calle. Pero los pocos que hay entran a letras pensando que van a recibir respuestas. Es decir, las materias de letras no te dan respuestas. Algunas te dan preguntas, las mejores. Otras te dan procesos, entiendes procesos. Yo no sé si en sociología pasa igual, no sé si hay respuestas o finalmente terminas con más dudas. Pero cuando entiendes los procesos, quizás tú mismo puedas encontrar respuestas a tus preguntas. Pero en términos de creación, lamentándolo mucho, nuestra Escuela de Letras, la de la Universidad del Zulia, no tiene tampoco muy claros los procesos. Entonces uno estudia letras y va pensando, ¿cómo hago para ser un buen escritor? Esa no es una respuesta que vayas a responder en letras. O ¿cómo hago para escribir un buen poema? No es una respuesta que esté en los 5 años de estudiar letras. Quizás te puedas preguntar cuáles son los mejores escritores venezolanos y con suerte si leíste lo adecuado, tuviste un profesor, podrás tener una buena respuesta. O cuál es la literatura latinoamericana, quiénes son los nombres, es decir, tener referencialidades. Pero una de las cosas que yo admiro de Carlos Ildemar Pérez es su idea de la academia creadora. Él tenía la idea de que uno de los preceptos que podía llevar a alguien a estudiar letras era querer ser escritor. Y la Escuela de Letras en este momento no cumple con esos preceptos. Es decir, entre sus competencias no está que seas un escritor. Pero él decía, tenemos que ir hacia allá, porque hay gente que viene acá queriendo escribir, queriendo tener respuestas sobre la literatura. Y en el mundo, en las grandes universidades, se han ido dando carreras experimentales que llegan a ofrecerle a las personas que necesitan esas carreras, que concurran a esas carreras, que llegan a ofrecerle contenidos académicos y sistemáticos sobre procesos de creación. No sé si ustedes han visto en la internet, hay centenares de licenciaturas y de maestrías y de diplomados avalados por universidades de creación, de escritura creativa, de creación literaria, hasta te dan el título de poeta, es decir, todo, hay de todo un poco. Pero cuando Carlos se preguntaba estas cosas, él escribió un libro que me parece brillante, que ustedes tienen, no sé si ya lo terminaron de pagar, que se llama La mano de obra. En La mano de obra, Carlos asienta una idea que yo saqué con pinza y la he convertido en un método para intentar analizar si un poema es bueno o es malo. Es decir, él no lo dice de esa manera, él lo que plantea son los 3 elementos. Y yo después dije, esto es un cuadro de Excel, esto es una estructura metodológica, vamos a usar esto para la literatura. Carlos plantea que hay 3 elementos que analizar para saber si un poema es bueno o es malo. Y él nos dice, un poema debe estar constituido por 3 elementos, que es sentimiento, técnica y hallazgo. Y él plantea allí que se puede tener excesos o puede haber falencias de esos 3 elementos. Vamos a ver si lo grafico aquí. Algún día tendremos un rotafolio. Entonces plantea sentimiento, técnica y hallazgo. Pongamos así como si fuesen 3 columnas de Excel. Entonces, un poema que tenga mucho sentimiento,
termina siendo un poema cursi o un poema sentimentaloide. Es decir, pongamos que estamos haciendo una receta de cocina y a usted se le pasa la sal. Evidentemente termina siendo una comida salada. ¿Y quién se puede comer una comida salada? Es decir, si usted está escribiendo un poema porque lo dejó la novia o lo dejó el novio y usted le pone mucho sentimiento porque yo lo amaba, lo quería, lo tenía, era mi sol, era mi luna y se me fue, va a terminar siendo un poema aburrido, es decir, va a ser un poema malo porque lo va a matar el sentimiento, tiene demasiado sentimiento. No es que sea malo que usted desahogue sus sentimientos dentro del poema y dentro de la literatura. El problema es que tiene que saber qué porción de sentimiento va a tener cada una de las palabras para que no aburra, para que no sea redundante, para que sea funcional. En cambio, hay poemas que no... Ustedes no han leído a veces algo que no dice nada. Y tú lo lees y tú dices, vaya, qué imagen, qué cosas, pero ¿qué dijo? En el fondo, ¿qué me quedó de esto? ¿Qué experiencia humana hizo que este hombre escribiera esto? ¿Qué simboliza todo esto que he leído durante estas 3 páginas? Este ser humano está vivo, es decir, o es simplemente un artefacto de palabras. Entonces, si no tiene sentimientos, es decir, si no tiene esa carga humana, esa carga emocional, esa carga de lo que soy, evidentemente también va a fallar el poema. Y va a terminar siendo algo simple, va a terminar siendo algo solamente un cascarón de palabras. Y no es lo que queremos, no es lo que estamos buscando. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el poema cursi y sentimentaloide y el poema, bueno, que no sepa nada, que no tenga alma, que no tenga ese don humano. Carlos tiene la anécdota de la señora que le llegó con el poema, terminó un taller en Elías Bermúdez y la señora llegó, mire, poeta, le quiero leer este poema dedicado a mi mamá. Y leyó el poema dedicado a su mamá. Y al terminar, ¿qué le parece? No, a la madre ni con el pétalo de una rosa. Lo dice porque, bueno, es decir, era un poema malo, pero era un poema dedicado a su mamá. Es decir, ¿quién le puede decir que ese poema dedicado a su mamá es malo? Es su mamá. A la madre ni con el pétalo de una rosa, lo dijo Carlos. Yo siento exactamente lo mismo. Por eso cuando comenzamos este taller en la otra habitación hace un tiempo, yo les decía, no me traigan lo que ustedes consideran que es valioso para ustedes. Vamos a trabajar con textos hechos aquí precisamente para que tengamos cierto desapego de esos sentimientos. Yo escribí un libro llamado A Puro Despecho, que publiqué en el año 2012, porque me dejó mi novia. Y yo sufrí mucho. Que me dejara fue terrible. Fue descorazonador, mi primer amor, la perdí por una estupidez. Y agarré un cuadernito chiquitico que tenía, una libretica de espiral, que por allá andaba, hace días la vi. Y escribí 40 poemas en una tarde. Pero poemas muy cortos. Y los leía y lloraba. Cuando leía los poemas, lloraba. Al día siguiente los pasé en limpio. Mentira, los escribí en los papelitos donde servía los pastelitos en el negocio de mi papá. Y después los pasé a la libretica en limpio. Quedaron 30 y tantos. Y llegó una amiga mía, Tairuma. Ustedes algún día la conocerán. Tairuma es economista y hace chapatis. Es vegetariana, no come carne, nunca comió carne en su vida. Y Tairuma se echó a reír con los poemas. Le parecieron divertidísimos. Y yo, impávido, la veía reírse y le decía, ¿cómo te burlas de mi dolor? De todo mi sufrimiento contenido en esos poemas. Y después me di cuenta que sí son graciosos. Pero tienes que, como en el despecho, todo despechado es ridículo. Todo hombre despechado es ridículo. Cuando tú ves a un tipo despechado escuchando ranchera, tú dices, bueno, esto raya en la telenovela latinoamericana, esto es ridículo. Es decir, el tipo es melodramático y finalmente es ridículo.
Y ese libro tiene la cualidad de que si estás despechado te duele, y que si no estás despechado o te despechaste antes te ríes del tipo. Te dice, bueno, este es un pobre destetado. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque evidentemente hay una carga en esos poemas muy personal, pero no hay una anécdota. Es decir, yo intenté, por algún modo, no sé cómo lo logré, crear un personaje para ese libro, para ese libro. Es decir, por más de que lo que se siente, lo que se comunica sentimentalmente, era mi experiencia en el momento que me estaba dejando mi novia, yo generé un diálogo. Por ejemplo, es una persona, supongo yo, mayor que yo. Lo que trata el poema habla de un divorcio, no habla de una separación de novios. Es decir, es como que utilizar la máscara para transformar el sentimiento, ¿no? Cuando hablamos de técnica, podemos recordar a Octavio Paz. Hemos hablado un poquito sobre el capítulo 1 del Arco de la Lira de Octavio Paz. Octavio Paz, en ese capítulo 1 del Arco de la Lira, nos habla muchísimas cosas. Es un capítulo que se llama Poesía y Poema. En ese capítulo Octavio Paz nos diferencia la poesía del poema. Y dice que el poema como tal, el poema es la expresión máxima de la poesía, porque bueno, la poesía está expresada en muchísimas artes, pero en el poema es objeto, ¿no?, de la poesía, está construido con palabras. Y después él dice que hay un momento en el cual la técnica se configura en estilos, y los estilos se vuelven piedras que hacen que la poesía desaparezca del poema. Esto lo refirió Octavio Paz para poder determinar que podían haber poemas sin poesía. Por ejemplo, hay una forma de poema como la décima. Usted puede componer una décima rimada, perfecta, en la estructura de la décima de la espinela española que tiene 500 años con nosotros desde los romanceros. Pero puede tener una décima que no tenga un solo elemento poético, que no tenga un solo elemento metafórico, que no tenga nada que nos conecte con la idea del arte poético que tenemos hoy entre nosotros. Entonces, es un poema esa décima. Octavio Paz decía que una vez que se consolidaba el estilo, por ejemplo, las espinelas, las décimas en español, los romanceros que venían de la romanza francesa, de todo un movimiento poético que en Inglaterra eran las baladas de los trovadores, y en todo el mundo románico eran las romanzas, tenían una estructura métrica en español que fueron las décimas, y que finalmente llegaron a nosotros con esos romances. Ustedes no sé si han visto los romanceros españoles. Está el poema de Blancaflor, el poema, es decir, una serie de poemas que cuando ustedes los comparan con poemas escritos en Latinoamérica en el siglo XVII, en el siglo XVIII, dicen, esto es una versión de Blancaflor, esto es una versión de tal otro poema. Porque, bueno, son las maneras en las que se permean la cultura, ¿no? Es decir, la cultura es una piedra porosa que permite que circulen las ideas de los demás. Pero finalmente esto decantó en nuestras décimas, y por eso vamos a Isla de Toas y vemos a un decimista, o vamos a Mara y están los decimistas, y esos mismos decimistas que nunca en su perra vida han conocido a otra persona o han salido de su pueblo, resulta que tienen unas rimas que coinciden con los polos margariteños. Y esos, tanto los de Isla de Toas y los de Mara como los de Margarita, coinciden con los pamperos de Argentina, o con la décima, o con los cantantes populares del Uruguay, o del otro lado de los Andes con los chilenos. ¿Por qué? Porque la lengua nos fue dando esas facultades y nosotros heredamos la décima como estilo.
Les pongo otro ejemplo, el soneto. El soneto se puso de moda en el Renacimiento. Un tipo llamado Petrarca, Francisco Petrarca, era un maestro del soneto italiano, tenía los sonetos a Petrona, si mal no recuerdo, que los invito a que los lean, son algunos muy divertidos. Planteaban que el soneto tenía el ritmo, eso yo nunca lo he comprobado, pero alguna vez vi a alguien hacerlo en una misa, tenía el ritmo del paso del caballo fino. Entonces, leían un soneto de Petrarca y le daban el golpe como si llevara el caballo fino y parece que tenía cierto sentido. Son versos en decasílabos, es decir, son versos de 11 sílabas métricas, 2 cuartetos, 3 tercetos, es decir, estamos hablando de 12 versos, ¿no? De 6 más 8, de 14 versos. Entonces, ya una vez intentamos hacer un poema de 14 versos, pero el soneto vino a España, y yo les hablé de eso, con un hombre llamado Garcilaso de la Vega. Fue el que importó, porque era marinero, paraban en los puertos italianos y traían lo más reciente. Y este hombre importó a la lengua española los sonetos, él y el Marqués de Santillana, que es otro gran sonetista, pero el Marqués de Santillana tenía sonetos humorísticos. E hicieron que algo que parece muy nuestro, como el soneto, que es bastante italiano, hicieron un estilo. Pero hay sonetistas, hay gente que son capaces de crear sonetos, y tú dices, bueno, pero este soneto no me dice nada. Es decir, tú puedes crear un soneto con puras palabras, como un artilugio, como un efecto lingüístico y no tanto como un aparato poético. Entonces, la técnica es necesaria. ¿Cómo se obtiene la técnica? Escribiendo, como el alfarero. Es decir, yo estoy seguro de que si algún día me pongo frente a un torno y a un poco de arcilla, lo voy a hacer fatal. Por más de que pierda mi tiempo viendo los videos en Facebook y me quede ahí mirando al tipo haciendo las 100 vasijas que hace. O sea, siempre es un desgraciado chino que hace las vasijas todas igualitas, pero a mí me quita el tiempo eso. Y dígame el que hace con resina epóxica y esas cosas, me quitan mucho tiempo de mi vida, debería dejar de ver Facebook. El caso es que el alfarero aprende haciendo. La técnica es repetición, 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 y por eso es tan importante escribir poemas, escribir poemas, escribir poemas, escribir poemas, porque no van a ser esos quizás los poemas que vamos a publicar, no van a ser esos los poemas que van a irse en la botella y van a llegar a la mano de quien por fin nos necesite, pero van a ser los que te van a permitir estar listo para ese momento. Yo antes de escribir, antes de despecharme por la huida de mi bella doncella hace un montón de tiempo, venía rayando libros, cuadernos, y escribiendo unos poemas que publicaba en mi blog de ese entonces. Tenía un blog en WordPress, y yo tenía la meta de publicar un poema todos los días. Entonces, eso sería en el 2009. Del 2009 al 2011 estuve todos los días publicando un poema diferente. Un poema escrito al vuelo, y cuando ustedes ven esas cosas, son cosas, no son todavía poemas, pero es la manera de darle, es como la caligrafía Palmer, hay que practicarla bastante. El que aprendió caligrafía Palmer no llenó un solo cuaderno, llenó un montón de libreticas Palmer. Yo, por ejemplo, nada más llené medio cuaderno, por eso nunca pude tener la caligrafía Palmer. Entonces, tenemos mucha técnica, puede alejarnos de las personas. ¿Qué es técnica también? El vocabulario es técnica. Es decir, sabemos que el idioma castellano tiene 36.000, 56.000 palabras, algo así, de las cuales hay apenas unas dos decenas de miles, es decir, como 20.000 palabras que usamos, más o menos, y cada persona tiene un inventario como de 6.000, una persona con título universitario tiene un inventario de 6.000 palabras, y hay personas que hablan con 300 palabras. O sea, estaba viendo un indicio
de que los que escuchan reggaetón, los reggaetoneros hablan con 300 palabras, es decir, es un universo pero sumamente limitado. Y con eso esa gente se comunica. Porque finalmente, cuando lo que no sepa, pásame esa cosa, ¿no? Pásame ese bicho, como dice la gente aquí, el bicho ese. Pero pongamos que usted sea un Andrés Bello y que sepa 36.000 palabras, 40.000 palabras, que se haya dedicado a aprenderse el diccionario. Aquí había un hombre llamado Curubinda, en Maracaibo. No sé si ustedes alguna vez escucharon de él. Yo no llegué a conocerlo, pero sí supe sus leyendas. Y Curubinda, cuando tenía menos edad que el tocayo Luis, Curubinda se leyó toda la enciclopedia británica. Y Curubinda se jactaba de tener la mejor memoria de la ciudad, ¿no? Para ser joven. Y entonces, sobre cualquier tema, sabía algo, porque tenía muy buena memoria y se leyó los 23 tomos de la enciclopedia británica. Entonces, se sabía palabras rarísimas, se sabía sucesos históricos y cosas que solamente podías hoy tenerla a mano en Wikipedia. Estamos hablando de un hombre que murió de 99 años en el 2006, es decir, nació en 1907, 1908, una cosa así, y era una especie de memoria viva de la ciudad. Dicen que era muy feo, que bueno, estaba muy arrugado y usaba siempre un bastón y no dejaba de hablar, hablaba horas y horas y horas. Y cuando tú le querías decir algo, estoy hablando yo, y le daba con el bastón. Eso es lo que me cuentan. Pero si alguien se aprendiese el diccionario y empezara a escribir con palabras súper rebuscadas, tenés mucha técnica, pero hay un problema que finalmente no te entienden. Uno de los grandes hitos de la poesía es cuando algún joven, o no tan joven, hay unos jóvenes de 70 años que empiezan a escribir y escriben sempiterno, volátil, ese tipo de palabras así que son como poéticas de por sí. Y que los alejan de lo que quieren decir. Yo siempre les planteo, comienza utilizando tus palabras, las que sean naturales a ti, y construye con eso un castillo de tu verdad. Es decir, quizás con las palabras más sencillas, a veces se puede decir lo más hermoso. Y de eso, si tiene mucho frío, podemos abrir esa puerta para que salga un poco el frío. Ahí voy a llegar. No me dejaron. Sí, porque es que de verdad se congela uno aquí. A veces esto, el del acervo es una cava. Eso es. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, si tienes un poema donde repites la misma palabra 6 veces, es porque no tienes un inventario lingüístico muy amplio. Y si tienes un poema donde utilizas palabras que nadie conoce, nada más tú y tu diccionario, también estás abusando de la técnica. Entonces tenemos estos dos preceptos que están relacionados con la manera en la cual nosotros nos vamos a acercar a la persona. Y el último de los puntos es el del hallazgo, ¿no? Que quizás es el más indeterminado de todos. Pues podemos tener un poema que tenga buen sentimiento, que tenga una maravillosa técnica, que logre desarrollar la técnica sin errores ortográficos. Eso es parte de la técnica también. Es decir, tú puedes tener un hermoso poema de amor, pero si la muchacha estudia psicología y le llevas poemas con errores ortográficos, se le va a ir la libido. Es decir, yo quiero besar tu seno con C, entonces la cosa se pone peliaguda. Pero, ¿qué es el hallazgo? Y esta es la pregunta que no responde mi maestro en ese libro. O quizás si se lee todo el libro se responda, pero ¿qué podríamos nosotros llamar el hallazgo? El hallazgo es ese duende que tienen las palabras, ¿no? Eso que nos hace leer una y otra vez el romance sonámbulo de García Lorca y que a mí hace que se me paren los pelitos, que se me ericen los vellos de la piel, cada vez que el tipo le dice, en ese diálogo que tiene en el romance sonámbulo, le dice, mi casa, yo no soy yo ni mi casa es mi casa, le dice el hombre cuando le dice que le cambio mi cuchillo por su alforja, le cambio. Venía como el hombre de una lucha del monte, de todas estas cosas,
y esa lucha, no dejarla abierta que tenemos frío. No, pues, porque el supervisor que me quema las dos tiene que estar mantenida la puerta cerrada. Ah, bueno, está bien. No, pues son grandes unidades que prenden todo el aire. Bueno, no fue buena idea. ¿Ves? El hombre que preparado vale por 3. El caso es que cuando está este diálogo de los dos hombres que están parados, que hablan después de la gitana que está montada en la baranda, todas estas imágenes un poco alucinadas, ¿no? Simbólicas en muchos sentidos de García Lorca en el romance Sonámbulo, uno dice, ¿por qué yo tengo que volver a leer este poema? ¿Por qué yo me conmociono cuando García Lorca en ese poema habla de la Guardia Civil, que él no sabía que lo iba a matar la Guardia Civil, ¿no? 10 años después. ¿Por qué me conmociono? ¿Qué gesto que parece inatrapable, pero que los maestros logran? Eso es lo que se consigue, creo yo, por lo menos desde mi experiencia muy particular, cuando escribes con tu propia verdad, cuando hablas de algo que es para ti, y cuando estás escribiendo algo para ti, genuinamente, con sinceridad, finalmente terminas escribiéndolo para todos, porque todos somos parte de este ecosistema de la vida, ¿no? Cada uno tiene que padecer el miedo a la muerte, es algo que me parece coincidente entre todos los seres humanos y cada uno lo asume de una manera diferente. Yo a mis tías evangélicas las adoro y sé que ellas, algunas, están en su planteamiento de que las muertes las va a llevar a los ríos de agua viva. Yo le digo, la pinga. Está muy bien, tu río de agua viva, pero yo me quedo cerquita aquí donde estoy, lo más que pueda, porque sé que algún día a todos nos va a tocar, ¿no? Pero ese diálogo interno de miedo hacia la muerte, yo, por ejemplo, lo trabajé en un libro que se llama Autoelegías. Tras la muerte de mi padre, ese sufrimiento, intenté convertirlo en un trabajo poético y partía precisamente, no, si no te pintas el pelo no puedes venir más a este taller. Te amo. Hoy te perdonamos. El mundo de mis propios temores, poderlos comunicar a los otros, nos permite conectar con aquello. Es decir, ¿por qué cuando Neruda dice, sucede que me canso de ser hombre, y lo dice en el año, ¿qué sería? 1900, terminada ya la bendita Segunda Guerra Mundial, creo, que publica La Tercera Residencia, o cuando Neruda dice aquel maravilloso poema del Libertador, dice, Padre, todo lleva tu nombre. Es decir, ¿cómo él consigue eso? Porque él cree en esas cosas en el momento que está generando. Hay un poema de lo último que publicó Neruda en los años 70, que es el libro de las preguntas. No sé si ustedes lo han visto, los invito a que lo busquen. Es un librito muy corto, de los últimos libros que publicó Neruda. Son muchas preguntas. Se llama el libro de las preguntas porque es eso, un montón de preguntas. Y una de las preguntas dice, ¿puede haber algo más ridículo que llamarse Pablo Neruda? Pero a mí me parece tan genuino que el hombre se pregunte, ¿puede haber algo más ridículo que llamarse Pablo Neruda? No era su nombre, se llamaba Neftalí, pero todo el mundo lo conocía como Pablo Neruda. Entonces, en el momento en el que nosotros nos acercamos a nuestras verdades, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, de César Vallejo. ¿Ustedes han leído ese poema? Vamos a buscarlo. Es uno de los poemas más bellos de la literatura en español. Antes de ese, evidentemente, Los Heraldos Negros es otro gran poema de César Vallejo. Vamos a ver si tengo aquí Piedra.
Trilce en general es muy experimental, pero parte de sensaciones y de ideas que son comunes a nosotros, ¿no? Ya que el teléfono dice que es inteligente, pero vamos a ver. Déjame vivir. Piedra negra sobre piedra blanca. Hay una canción muy bella. Hay un programa que le hice de poemas musicalizados de César Vallejo. Miren lo que dice este poema que está en su libro Poemas Humanos. Dice: moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. A mí me encantaría que busquen ese libro de César Vallejo, Los Poemas Humanos, y lo disfruten. Es un libro maravilloso y un gran ejemplo de cómo hacer poesía con una dosis de sentimiento intensa y con una técnica brillante. Bueno, en esa regla de 3, de sentimiento, técnica y hallazgo, vamos a intentar analizar algunos de los textos que tenemos pendientes. ¿Qué textos trajeron? Que tenemos mucho pendiente, pero ¿qué trajeron de lo que tenemos pendiente? ¿Ah? No te escucho nada. Ella pregunta que si lo del Caputo fue la última clase que dimos. Ajá, los epigramas. Ajá, vamos a analizar los epigramas que trajeron entonces. ¿No lo trajiste? Yo traje 3. Ajá. Porque eran 3 corticos de tres versos cada uno. Sí, referente a aura y reflejar. Ah, ya. De la habitación. Ajá, ¿Cómo le fue con Aura? ¿La leyeron? De la habitación completa de nuestra casa. A mí nunca me gustó ese poema de Aura, ese libro de Aura, esa novela. Y dependiendo de lo que se está leyendo, realizar, llevarlo a nuestra realidad. La habitación. ¿Te gustó la habitación de Aura? ¿Qué te pareció? ¿Verdad que marea un poco? Me pareció un cuento de Stephen King, hermano. Pero Es anterior a Stephen King. o sea, seguramente. O sea, no sé si era la obra que está leyendo, pero ella decía, es sobre el chico, ¿verdad? Sobre el reportero. Sí. Y sobre su sobrina, su nieta. Pero al parecer ella era el fantasma de la mujer. Es decir, era como que de algún modo, por eso el tipo huye, ¿no? Al final, porque él tiene la certeza de que se está acostando con la vieja cuando se está acostando con la muchacha. Es decir, pues, siente que son la misma persona, que finalmente es la casa. Esa vida, no sé, como una doble vida, algo así. Sí, porque es que de noche es una y de día era otra cosa. Es un misterio. También quería, no sé, procrear que nunca tuvo. No, esa es la psique de él, para mí el tipo estaba tocado. Sí, el tipo estaba loco. O está loco, no sé. Bueno, vamos a leer los epigramas. Bueno, hice 3.
Piensas que al hablar del amor hablaré de ti, y estás en lo cierto. Lo conociste al conocerme a mí. ¿Te importa un bledo lo que pienso de ti? Hace tiempo conocí el diagnóstico del médico. Poseo falta de memoria progresiva. Buscas revertir la culpa de tu cochina conciencia señalándome como culpable ante tu supuesta inocencia, pues me declaro culpable. Esa no es Helenita. No, claro que sí, Elenita. No se puede aplaudir. Pero ese cambio que dio Helenita. No, mira, De los cuentos de Helenita, los epigramas de Campos. Eso sí fue un salto cuántico. vamos a analizar esto. Sabemos primero, pensando en el sentimiento, de los 3 epigramas, yo creo que el último fue el más sentido, el que nos dice más una verdad, ¿no? O por lo menos ahí se siente ese impulso fuerte al final. Estamos frente a, todos tenemos el conocimiento, porque ya lo vimos, a unos epigramas, ¿no? A unos textos que intentan ser planos, intentan no ir a las estructuras metafóricas concisas, sino utilizar la ironía como elemento literario más fuerte, ¿no? ¿Qué les pareció en general los 3 textos de Elena? ¿Ustedes qué podrían decir? Yo digo que el último me gusta más que los otros. No sé, yo también estoy de acuerdo. El último está mejor que los otros. Pero Yo también estoy de acuerdo que el último es el también. Me gustaron todos. Ajá, Luisillo. A mí me parece que son necesarios los 3 para que se complementen. Me parece que de alguna manera leerlo de una forma progresiva hace que el último tenga más fuerza, porque si se aísla el tercero por sí mismo siento que no tiene el suficiente peso, pero si se va leyendo de la manera en la que ella lo hizo, cuando se llega al final ya se tiene una carga más profunda en cuanto al sentimiento. Ok, Está muy bien. Podría montarse como los 3 completos y sería como un poema, bueno, como un poema no sería un poema que iría bajando y descendiendo y cada vez de manera más profunda. Como un solo texto. Sí. Ok, gracias. Ok, ¿quién más trajo algún texto? Lo que pasa es que yo comencé el jueves y estaba como Con dudas, miedos e inseguridades, pero aquí estamos nosotros. Este es un... sin duda y sin miedo. me voy a robar la palabra de mi amigo... Sin miedo y seguridad, pero dudas. Yo le pregunté si era como sátiras, ¿no? El epigrama es satírico también, es decir, ese humor, esa ironía le da sentido a los textos epigramáticos. El concepto es, si me permiten, composición poética breve en que con precisión y agudeza se expresa un motivo por lo común festivo o satírico. Era usado también como femenino. Esa parte no la entendí. Yo también leía epigrama y de repente te suelta después de ese concepto que acaba de lanzar y era usado también como femenino. La epigrama. O sea, también era usado como la epigrama. Gracias por aclarar. Claro, pero recuérdense que esto viene, el epigrama, que epi es como epidermis, por ejemplo, es superficie, viene en contraposición a que en Roma se estaba haciendo una gran literatura, es decir, la literatura de Virgilio, que era, bueno, elevada, la de Ovidio, la de Horacio. Era una literatura que estaba hablando sobre los grandes fenómenos del ser humano, sobre las grandes manifestaciones artísticas. Los Tristes de Horacio es una obra maravillosa. ¿Qué es lo que hacen los epigramáticos? Ellos dicen, nosotros, que eran quizás las primeras experiencias de literatura urbana, nosotros vamos a escribir sobre la superficie, vamos a escribir versos sencillos que cualquiera puede entender y que no buscan ser profundos.
al no buscar ser profundos, realmente lo que están intentando es ser irónicos, ¿no? Porque eran grandes escritores, eran tipos muy cultos y eran de algún modo socialites, ¿no? Es decir, estaban en el medio de la sociedad, de la Roma imperial, y esa Roma imperial se movía por clases, por las clases sociales. Entonces se burlaban un poco eran un poco así, le hacían desaires a esos escritores que planteaban ser dueños de la verdad y de grandes elementos estéticos de profundidad, diciendo que ellos solamente se dedicaban a escribir poemas sencillos, poemas para que todos los entendieran. Sí, claro. De hecho, Luis, lo tengo a mano, ¿no? Por eso me atrevo a interrumpirlo, porque hay un ejemplo que una vez te lo escuché en alguna parte, ¿no? Un ejemplo de epigrama que habla de cuán irónico era, ¿no? ¿Por qué no te envío, Pontiliano, mis libritos para que tú, Pontiliano, no me envíes los tuyos? Mayor ironía Sí. no puede ser. Ese es Marcial. No, yo escribí dos. Ok. Fue 6 tareas, retrato de nuestro hogar, hacia el párrafo de agua y los dos epigramas. No idealices a aquellos que vuelan alto y miran sobre sus hombros. No idealices a aquellos que vuelan alto y miran sobre sus hombros. Su precipitación es eminente. Mira cómo camina, alardeando de su belleza, mas cuando habla es pura vehemencia. ¿Más cuando hablas? Es pura vehemencia. Ok. Vehemencia. Mira cómo camina, alardeando de su belleza, mas cuando habla es pura vehemencia. Eso es todo. ¿Utilizas la palabra vehemencia normalmente en tu vocabulario? No. Un poco exceso de técnica en ese poema. Sí, estoy aprendiendo bastante. Esa es la idea, que podamos nosotros debatir esta cosa. ¿Y ustedes no trajeron nada? ¿O sí trajeron? Yo tengo poemas que puedo Aquí lo tiene, tiene tres. tienen relación. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer un ejercicio, les quiero leer una cosa para que ustedes entiendan cómo todos vamos creciendo. Esta revista es la revista de la Escuela de Letras. Esta revista es del año 2009. Y aquí el poeta Carlos Hildemar Pérez tuvo a bien, digámoslo así, publicarme unos poemas. En el 2009. Tenía yo 20 años. Entonces estos son posiblemente mis primeros poemas publicados. Entonces, podrán imaginarse, no publico un libro hasta el año 2012, 2011. Pasarán 3 años de escribir, para darme cuenta de que todos estos poemas son muy malos. Miren este. Es muy malo. Vida que no se cansa de mentirnos, llevarnos a la meta del Olimpo, hacernos cuernos y sacrificios, rendir nuestros ojos, columpiarnos en el límite de los días. Ese es como un primer parrafito que tiene el poema. Yo hoy lo analizo y digo, ¿y qué dijo Harry? Pero después dice, el apocalipsis es nuestra razón de existir. Suena interesante, pero ¿qué estaba diciendo? Si tenemos suerte, nos tocará ver el fin de nuestros congéneres. Masoquistas dogmáticos, zares crucificados, siares de noxis. Ahí esa vaina lo saqué del diccionario. Saber de lo uniforme. Esa palabra todavía lo tengo por allí. Me gusta ese verso. Poema textualizado. Cárcel del morfema. Estaba viendo semántica. Ideógrafo perdido, dimensión de difuntos.
Somos ataviados ciudadanos de una confusa urbe de palabras. Un solo verso larguísimo donde está la palabra ataviados. Somos la risa que vibramos. Eco glotal. Un eco glotal es imposible, ¿no? Pero bueno. Voz prendida en yuxtaposiciones. Somos el caos. Hay fonaciones raras, en castellano no hay, que se producen en la glotis. Entonces, cuando el punto de articulación es la glotis, entonces es glotal. Labial, por ejemplo, cuando son en los labios, dental, cuando los puntos de articulación son en los dientes, y cuando el punto de articulación es en la glotis. Entonces, es glotal. Hay unos cantantes de rock que cantan con la glotis. Entonces, pero esto es un estudiante de letras que tiene un poco de palabras nuevas y cree que está jugando con ellas. Bueno, y que evidentemente está jugando con ellas. Les muestro esto precisamente para que no se desanimen, tampoco se desanimen míos. Son cosas que pasan. Que es esto, que vamos dándonos la oportunidad hasta de equivocarnos. Es decir, no es nada malo que el director de la Escuela de Letras se haya atrevido a publicar estos poemas tan malucos en la revista de la Escuela de Letras. Pero tiene sentido porque es un estudiante. ¿Sí? Tenemos la oportunidad de crecer y de dejar testimonios de nuestros exabruptos. Les leo otro maluco, para que vean lo malo que era hace un montón de años, 15 años. Se puede ser la muerte y vestir como un humano cualquiera. Aquí vean esto, cómo este poema lo pudo haber escrito cualquier persona, en el sentido en el que no tiene ninguna atadura de sentido conmigo mismo. Y eso de algún modo es traicionarse, ¿no? Es decir, porque la literatura, creo yo hoy, debe estar estrechamente vinculada con quién somos y qué hacemos. Debe separar eso, es decir, hacer una literatura quirúrgica, que no tenga nada que ver con nosotros, separada de quiénes somos, nuestro contexto, de nuestras ideas, de lo que padecemos, sin duda es como amputarle una pierna a nuestra literatura. Entonces, se puede ser la muerte y vestir como un humano cualquiera, reírse de las banalidades de una mujer desnuda, atormentarse con titulares y salir a matar al mediodía. Mediodía separado, mediodía pegado, y bueno, eso de las banalidades de una mujer desnuda, creo que no conocía muchas mujeres desnudas. Se puede conducir un Cadillac. Yo nunca he visto un Cadillac en mi perra vida. En Maracaibo creo que no hay un Cadillac. O sí habrá algunos funerarios, ¿verdad? Sí, pero funerarios, es decir, no un Cadillac de esos. Por ahí debe haber uno negro, todo viejo, pero lo conserva. Pero Cadillac. Y hace 15 años no, después también. No sé, yo nunca he visto un Cadillac y puse Cadillac aquí, No ¿no? lo conoce. Se puede conducir un Cadillac o cualquier joya con ruedas. Ver crecer marihuana en la ventana de tu vecino. Jamás he visto una mata de marihuana. O a una anciana orinar de pie. Y aún así salir a matar sin que tiemble la mano. Se puede decir poemas sin musicalidad o dibujar desnudo a Bach, pobre Bach, fornicando con una corchea, jadeando como un barroco empedernido, y todavía tener el coraje de seguir caminando sin aparentar la muerte que llevamos por dentro. Es decir, esto es lo que podríamos decir un poema, porque tiene forma de poema, ¿no? Pero no tiene poesía. Quizá tiene algo de humor, podría ser, pero un humor alejado de lo que hoy o que en ese momento yo mismo era. Entonces, la invitación es a que vayan a más talleres, no como yo, no publiquen esas cosas así, y que nos demos la oportunidad de crecer y de equivocarnos. Por eso les traje esto que
tenía mucho tiempo que no lo veía y me lo hicieron llegar en estos días. Pero mira, sabemos lo que hiciste el verano de 1900, del 2009. Y les quería mostrar que le podemos aplicar esta teoría a muchísimas cosas y que a medida que la apliquemos, la idea de entender por qué escribimos poemas que debemos intentar que sean buenos, para intentar respondernos estas un montón de preguntas que nos hicimos al principio. Sé que no les pude ofrecer grandes respuestas, pero espero que se hayan llevado grandes preguntas y que ustedes mismos hoy se hagan su propia pregunta. ¿Qué es lo que hace que un poema sea bueno? Esta es una respuesta en un cuadro de Excel que saqué de un libro de Carlos Gildemar. Podemos hablar de muchísimos otros elementos, esto es sumamente arbitrario, pero nos permite preguntarnos, es decir, ¿cuál debería ser el equilibrio de elementos dentro de un poema para hacer que este poema funcione, para hacer que nosotros funcionemos como creadores? Hay un poema de César Vallejo que nos va a servir para hacer un ejercicio. Este poema de César Vallejo se llama Voy a hablar de la esperanza. Es un poema en prosa, es decir, es prosa poética. Se llama Voy a hablar de la esperanza. Escuchen lo que dice. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros de algunas aves raras que ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese en fin de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba, hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que, de quedarme ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado, que sangre la suya más engendrada, la mía sin fuente ni consumo. Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer. Y si lo pusiesen en la estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente. Se llama Voy a hablar de la esperanza. Agarró un sentimiento, una realidad como el dolor y la describió quizás como solamente un latinoamericano podría hacerlo. Es un texto que se ha llevado centenares de páginas de análisis, tesis, que ha sido estudiado y analizado por cientos de personas en la búsqueda
de una explicación de la ontología de ese dolor. Ahora, si nosotros intentáramos buscar esa experiencia, es decir, ese dolor de estar vivo, ese dolor existencial, ese dolor de ser que nos identifica, ¿de qué manera podríamos describirlo? La tarea es muy sencilla. Vamos a expresar en un pequeño poema ese dolor de César Vallejo. Si quieren lo llaman el dolor de Luis, el dolor de Gildardo, el dolor de Mirna, o analicen el dolor de César Vallejo en nosotros mismos, pero es la tarea para la semana que viene, ¿les parece? Que podamos investigar ese dolor ontológico del... Que a mí me parece que ya solo el hecho de... Yo cuando leí la primera vez a César Vallejo, lo leí por curiosidad, porque yo vi en esa figura, en esos ojos, en ese rostro de César Vallejo, el dolor así en carne viva. Verlo a él es ver el dolor. Así, no sé, así identifico yo a César Vallejo. Y me encanta, ¿no? Me encanta. Yo soy una amante de César Vallejo. Vamos a ver qué más les puedo leer de César Vallejo de aquí. Mirar ya el rostro de César Vallejo y mirar el dolor. No, pues cosa muy hermosa. No, Yo recuerdo en Trilce una pequeña imagen, dice grupo dicotiledóneo con propensiones de Trinidad. Ya tuvieron que viajar a la biología de bachillerato, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, las semillas. Y la gémula, que es la Trinidad. Yo lo relaciono con una relación de pareja que viene también a gestar vida, fruto de ese amor. Una expresión tan corta como esa, grupo dicotiledóneo con propensiones de Trinidad. Así. Ese es un ejemplo de cuando las palabras poco frecuentes tienen significado. Sí. Claro, es César Vallejo. O sea, Miren este poema. seguramente te iba a decir. Con este poema yo he mandado a hacer algunos ejercicios, pero ya tenemos Vengo a hablar de la esperanza, es el que vamos a trabajar. Pero miren este hermoso poema de César Vallejo, para que sigamos ahondando y analizando y comentando a César Vallejo. Se llama Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Cómo? Un hombre pasa con un pan al hombro. Entonces, él se va haciendo preguntas. Después de cada afirmación, se va haciendo preguntas. Este es un poema para hablar de la dialéctica poética. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar contradicciones en la realidad? Un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Así comienza, ¿no? Pero que yo he leído ensayos sobre esto, sobre el hombre de maíz, sobre cualquier cantidad de cosas, ¿no? Quizás no pensó en nada de eso cuando lo escribió, pero le da a los analistas muchísimo. Dice el siguiente verso: otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. Hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Y esto tiene que ver con una afirmación que hizo André Breton. O sea que André Breton en la guerra viajó a Martinica. Nunca había venido a América, fue la única vez que estuvo en América, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Y en Martinica vio a un cojo dándole la mano a un niño para cruzar la calle que iba al colegio. Y le pareció una imagen surrealista viva, ¿no? Es decir, el tipo venía de inventar el surrealismo y dice, pues esta gente vive en surrealismo. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre.
¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo o la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. Hablar después a nadie de Picasso. Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Unas preguntitas que se hacen. ¿Cómo se llama? Un hombre pasa con un pan al hombro. Con un pan al hombro. Sí. Vamos a ver si el poema más famoso, Los Heraldos Negros, ustedes lo conocen. Este es de su primer libro. Él publicó su primer libro en 1918, se llama Los Heraldos Negros. Es una poesía un poco más clásica, no había salido del Perú. Después publica unas novelas, Tuxteno, una novela experimental. Va a Europa y en Europa publica y escribe la mayoría de sus poemas, los poemas humanos. Escribe Trilce, que es su libro más conocido y más importante. Trilce, si mal no recuerdo, de 1922. En la misma época, es decir, él publica Trilce en español cuando se está publicando el Ulises de Joyce, cuando se está publicando Las olas de Virginia Woolf, que es otro de los grandes libros de la vanguardia en el mundo, cuando se está publicando la primera parte de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Es decir, es un hombre que está en la vanguardia de la literatura mundial. En el momento que se están escribiendo las obras que revolucionaron el siglo XX de manera individual, no las obras grupales, ni las que estaban en Corrientes, porque bueno, el surrealismo es de 1924, y fue movimiento colectivista, ¿no? Y hubo un manifiesto y una idea de cómo era la literatura, pero los genios de la literatura estaban en su casa escribiendo. Joyce estaba en su casa escribiendo el Ulises, y este hombre estaba en París, aparte de todo, escribiendo su literatura. Este es de 1918, es anterior a todos estos poemas que hemos leído ahorita. Ya ustedes pueden entender su temática, ¿no? Dice, hay golpes, se llama Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Dios mío. Perdón. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. El hombre pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes,
yo no sé. Ese poema. Y hay otro que dice, nací un día que Dios estaba enfermo. Ese me gusta. ¿Dónde estará? Qué maravilla es esto. La internet es maravillosa, ¿no? Están todos los poemas, todas las cosas. Uno las consigue con más rapidez que... A ver, este poema se llama, tiene un nombre, Espergesia. Dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de este enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Mi hermano, escucha, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor del féretro, lullidos vientos desenroscados de la efigie preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda. Y no saben que el misterio sintetiza que Él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Como ven, es un estilo diferente al que escribe 10 años después. También debe ser interesante haber ido a ese París de 1920 y encontrarse con toda esa gente, ¿no? Con toda esa cultura. Yo creo que estaba un poco equivocado, no sé, tengo que revisar la tercera residencia, no sé de qué año es. A ver, residencia de Neruda. Es del 33, es antes de la Segunda Guerra Mundial. Quizá resultado de la experiencia de la Primera Guerra, ¿no? Y de lo que vendrá después. También Vallejo escribe, España aparta de mí este cáliz, como resultado de la Guerra Civil Española del 36, que también escribe poesía social, lo que les quiero decir. Bueno, nos vamos con una tarea. Voy a hablar de la esperanza, adaptado a una versión de ese poema sobre ese dolor que quizá nació con la existencia, con haber sido paridos. Y nos vemos el jueves que viene. Espero que no faltemos más. Lo vamos a hacer de ese poema de él, o sea, con nuestra propia versión. Nuestro dolor. Sí. De nuestro dolor. Una versión de ese voy a hablar de la esperanza de desarrollo. Pero así, de nuestro dolor. Sobre tu dolor existencial. Qué sufrido. Después